Hola, mucho gusto, mi nombre es Eric, soy la persona detrás de este nuevo canal llamado Programatics. Me dedico mucho a la parte de la matemática, la física y la programación. Me encanta mucho el poder llevar lo que uno cree imposible, llevar a un entorno virtual, pero es muy posible y una vez que lo aprendí he seguido tratando de hacer lo mismo. Respecto al canal, el canal pues, va a tratar de esos tres temas, sobre todo de programación, ¿sí? Pero vamos a introducir dentro de la programación cuestiones matemáticas, cuestiones de física y tratar de ir adelantando algo sobre proyectos posteriores. Tengo una agenda ya programada, de aquí a abril pues vamos a trabajar varios videos para que las personas que ya conocen de estos temas de programación tengan una idea de qué se van a encontrar en el canal a mediano plazo, y también para que las personas que van a empezar a corto plazo con el curso, que ya vamos a profundizar en ese tema, tengan una idea de hacia dónde vamos y qué nos vamos a encontrar en el camino. Empezaremos con eso, videos de proyectos así sencillitos, no tan complicados, y vamos a empezar luego con el curso de programación web, algo no tan profundo, pero la idea es transmitirle al menos lo básico y lo necesario para poder desarrollar los proyectos que vamos a encontrar mucho más adelante. ¿Qué vamos a tratar en este curso? Primero vamos a tratar toda la parte de HTML, CSS y JavaScript, sobre todo JavaScript. La mayoría está enfocado a JavaScript porque en el contenido que nos vamos a encontrar y que yo voy a subir, voy a tratar de profundizar y apoyar en las cuestiones de HTML y CSS con shorts de cosas relacionadas con estos temas para que ustedes puedan profundizar sin necesidad de hacer un curso aparte de cada uno. Luego de que terminemos con esa parte básica de JavaScript, de HTML y CSS también, vamos a empezar con algo llamado AppScript. AppScript es muy parecido a JavaScript, con la diferencia de que este es de Google y nos permite interactuar con todos los servicios de Google, que si el correo, que las hojas de cálculo, Drive, todos los archivos que tengo guardados en Drive. Usted va a poder interactuar de manera directa con su contenido a través de esta plataforma de AppScript. Y luego de trabajar con AppScript vamos a empezar como en un tema de manera lo más superficial posible de las APIs. Las APIs son el puente entre una base de datos y un aplicativo web. Entonces vamos a trabajar lo que es la API, cómo se desarrolla una API, cómo implementamos una API en sí y qué pasos debemos seguir, qué protocolos, qué esquemas debemos seguir para poder trabajar una API. Luego de trabajar con la API vamos a trabajar una parte que es las extensiones, que no va a ser nada novedoso, es más o menos explicar cómo se realizan las extensiones para los navegadores, ya que estos se basan en el mismo lenguaje que venimos trabajando hasta el momento: JavaScript, HTML y CSS. Después de que pasemos de este tema a las extensiones, vamos a trabajar con un proyecto todavía dentro del curso, que la idea es, usando los servicios de AppScript y todo lo que lleguemos a conocer hasta ese momento dentro del curso, aplicarlo para crear una red social en la que vamos a utilizar los servicios de Google como para hostear como una base de datos de nuestra red social. Una vez terminemos con ese proyecto, que ya sería la finalización del curso como tal, vamos a trabajar con otros dos proyectos, que uno es un framework gráfico. Y bueno, de pronto para las personas que no saben, no están muy empapadas del tema, un framework es como una librería que tiene muchas funcionalidades que muchos usuarios pueden llegar a necesitar, pero que para un proyecto de un solo uso no es muy rentable en cuestiones de tiempo ponerse a desarrollar una librería para poderle dar uso. Entonces esos son los frameworks. Entonces vamos a trabajar con un framework gráfico que va a interactuar con Canvas, que el Canvas es algo donde podemos tanto dibujar, poner imágenes, podemos trabajar con gráficos 3D, con gráficos 2D, prácticamente como si fuera un motor gráfico para videojuegos. Luego de pasar de esa parte del framework gráfico, vamos a trabajar con otro que sería para físicas.
para las físicas, que la gravedad, que la flotabilidad, prácticamente todas esas teorías físicas que son a veces muy interesantes, y ahí es donde vamos a empezar a tocar ya temas de matemática, de física y de cálculo. Luego de que finalicemos ese proyecto, la idea es que voy a tomar un break de cuestiones del curso, no del canal, y vamos a seguir trabajando con videos así como de proyectos, y dependiendo del feedback de pronto puede haber retos, directos y cosas así. Entonces va a haber un descanso de cursos y después, aproximadamente para inicio del próximo año, empezar ya con el siguiente curso, que sería con Android, programación en Android. En la programación en Android no varía mucho respecto a la programación web, varía es el lenguaje de programación directa, que pasamos de JavaScript a Java, que ya tiene muchas cositas que pueden llegar a variar respecto a JavaScript. JavaScript pues es muy sencillo, por lo que no hay tipos de datos. En cambio en Java hay que tenerlos muy en cuenta. En Java es muy pero muy esencial trabajar programación orientada a objetos, y empezar ese curso va a ser sencillo porque vamos a trabajar es prácticamente Java. En lo que respecta a la parte gráfica, es muy parecido a lo que es la programación web. Cambia muy poco respecto a la programación web. Tiende a ser en Android se trabaja con XML, que es muy parecido a HTML en muchos de su estructura, en mucha de su sintaxis. Y una vez pues finalicemos ese curso, pues seguir trabajando con más proyectos así como curiosos de matemáticas, de física y esos temas. Espero que me acompañen en este proceso. Trataré de, en el momento en que empiece los cursos, seguir con contenido como un poquito más avanzado para no dejar de lado a las personas que ya conocen del tema, y poder llevar a los que ya conocen del tema por una línea y a los nuevos por otra línea, hasta que cuando ya los nuevos tengan las posibilidades y los conocimientos para poder integrarse en la misma línea, pues se hará en su momento. Yo creo que para el momento en que finalice con el curso de JavaScript de programación web, ya podría unificar esas dos líneas, y de pronto la de Android pues en su momento también la trabajaremos de la misma manera. No siendo más, agradezco mucho a las personas que me apoyan en este proyecto. De verdad que lo hago con mucho cariño. Quiero dar ese poco conocimiento que yo pueda tener y compartirlo con los demás. No es más. Espero que me acompañen en este viaje de la imaginación a los números y de los números a la realidad.